Pues muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos esta tarde a la Casa Encendida. Insistimos porque si estamos hablando de espacios cívicos, ¿no?, es fundamental también que las organizaciones, que las instituciones tengan este tipo de alianzas para poder pensar conjuntamente y que haya espacios que sean acogedores y que sintamos como espacios seguros, como es el caso de la Casa Encendida. Así que muchas gracias por la acogida y, por supuesto, a la coordinadora de ONGDs por organizar y estar pensando todo el tiempo este tipo de eventos y de encuentros para pensar juntas y juntos, ¿no? Sobre todo en un momento en el que, evidentemente, tras la pandemia, tras los momentos más duros de la pandemia, porque la pandemia continúa, pues hemos sido más conscientes de nunca de la necesidad de contar con espacios donde las personas se sientan también ciudadanas, donde se puedan generar conversaciones, relaciones desde las que pensar qué tipo de vida queremos y que eso desemboque en canales para la participación en las instituciones públicas y, por tanto, en políticas públicas, ¿no?, que traduzcan esos sentires y esas necesidades y volver a reconectar a la ciudadanía con las instituciones, ¿no? Porque en gran medida, como creo que ahora hablaremos, tanto en el contexto de Colombia como Brasil, hemos visto que hay una parte de la ciudadanía que en el caso de Colombia, y lo desarrollará después Andrea, ¿no?, sobre las elecciones, los resultados, ha votado a un señor que presentan como populista, pero que realmente tiene un pensamiento de ultraderecha y que tiene mucho que ver con toda esta ola reaccionaria que hemos visto con Trump, con Bolsonaro y aquí con Vox, y que en muchos casos es votada por personas que sienten que la democracia les ha fallado y que ya como sistema no sienten que responda a sus necesidades, ¿no? Y hay un voto de protesta y un voto de necesidad de soluciones. Si hay esa protesta es porque se ha roto esos canales de comunicación entre las preocupaciones y las necesidades de la ciudadanía y las instituciones, ¿no? Por lo tanto, esos espacios cívicos desde los que pensar conjuntamente qué es lo que queremos en un siglo XXI, que es muy diferente a lo que esperábamos que nos iba a ofrecer, pues es fundamental. Y después del aislamiento que hemos sufrido y que hay muchos sitios, y Andrea también hablará de eso, y seguro que Marcia también, ¿no?, donde hay muchas personas que siguen confinadas, y no necesariamente por la pandemia, sino por otros actores armados, y es otro tipo de confinamiento que les aísla y les priva de su derecho a la participación ciudadana, pues este tipo de oportunidad de juntarnos para pensar es fundamental, ¿no? Y también el recuperar la iniciativa y la vanguardia de sobre qué queremos hablar, ¿no? Porque muchas veces nos dejamos arrastrar por otras agendas y, por ejemplo, cuestiones como esta, como el espacio cívico, pues parece que no toca, ¿no? Porque hay otras cosas más urgentes cuando realmente, probablemente la urgencia desde la que combatir todos estos movimientos ultrafundamentalistas y de la ultraderecha es precisamente encontrarnos y pensar conjuntamente. Así que les voy a presentar a las invitadas, que para mí es un verdadero lujo y por eso me hizo tanta ilusión cuando me propusieron poder moderar esta mesa, porque admiración absoluta y, como siempre digo, es una suerte el poder escuchar a personas que tienen tanto que enseñarnos y además lo hacen desde esa generosidad de querer compartir pensamientos y reflexiones para que sumen a otros pensamientos y reflexiones, no soltar solamente, ¿no?, ponencias magistrales, sino prestarse a discurso, que es lo que más necesitamos. Así que comienzo por Marcia Tiburi, entre otras razones porque no nos ha podido acompañar muy a su pesar. Y ella es profesora en la Universidad de París 8 en Francia, autora de diversos libros, entre ellos Filosofía práctica, Ética, Vida cotidiana, Vida virtual, publicado en 2014, Feminismo en común, publicado en 2018, Complejo de Vira Lata, Análisis de la humillación brasileña, en 2018 también, y muchos otros libros que conocen sobre cómo dialogar, ¿no?, por ejemplo, con la ultraderecha. Marcia Tiburi es licenciada en Filosofía por la Universidad Pontificia Católica de Río Grande y en Bellas Artes por la Universidad Federal de Río Grande. Veo que ella se revuelve porque esto de cuando se leen los currículos, ¿verdad? Como, pero está bien que se diga porque luego queda grabado y está bien que se presente. Es maestra en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Río Grande, del Sur también, y, como decía, doctora en Filosofía. Postdoctorado en Artes por el Instituto de Artes de la Unicamp. Y me parece muy interesante también porque tiene una formación y una trayectoria muy
multidisciplinar, y creo que además eso es precisamente lo que necesitamos en el siglo XXI, ¿no? Ser capaces de conjugar diversas disciplinas para dar respuesta a los grandes retos. Bueno, ha publicado artículos en diversas revistas académicas, periódicos y revistas culturales, y ha enseñado en universidades brasileñas también y en diferentes cursos. Así que, Marcia, muchísimas gracias por acompañarnos, es un verdadero honor y un placer. Nos hubiese gustado mucho tenerte aquí, pero no ha podido ser. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a todas las personas. Estoy realmente muy triste de no poder acompañarlas en presencia, pero estoy acá disponible para hablar de todo lo que pienso puede hacer alguna diferencia en nuestro diálogo para una transformación de la sociedad, que es esto que buscamos. Entonces, yo no sé si yo debo empezar a hablar o si vamos Voy a presentar primero a Andrea, y luego ya la idea es introducir cuestiones sobre las que nos gustaría saber sus opiniones de ambas y que puedan además dialogar entre ustedes. Perfecto, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Marcia. Y también nos acompaña, ahora sí, presencialmente, Andrea Aldana. Ella es periodista colombiana, formada en la Universidad de Antioquia, columnista y colaboradora de investigaciones judiciales en el periódico El Espectador. Forma parte del comité editorial del periódico Universo Centro y es editora de Pacifista. Fue investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación por más de 5 años. Es investigadora también y productora del programa El Poder, del canal digital de la revista Semana. Fue productora en Colombia del programa clandestino de Discovery Channel, que bueno, pues sabemos que aquí fue muy seguido, ¿no? Trabajé con David Beriaín. Con David Beriaín también y Roberto Fraile. Sí. Y que fueron, como saben, asesinados hace un año en Burkina Faso mientras estaban trabajando sobre la caza furtiva. Y bueno, fueron un gran ejemplo de periodismo ético y de reporterismo. Además de en este programa, fue productora del campo de documental El mercado de la inocencia, que trata sobre la explotación sexual asociada al turismo en Medellín, que esto es un tema muy interesante, ojalá tener tiempo para hablar largo y tendido, y su relación con el narcotráfico, y también ha participado en la productora 93 metros, que, como decimos, es la que tenía David Beriaín y que sigue trabajando. Así que muchísimas gracias. Estamos en un año muy intenso, no solamente en términos internacionales, sino especialmente para vosotras, puesto que en Colombia acaban de celebrarse elecciones presidenciales. Decía Andrea, llevo 3 días sin apenas dormir y en un estado de nervios. Y en Brasil se va a celebrar, esperemos, en octubre, si todo va bien y si no se cumplen los peores previsiones, que es que no se celebrasen elecciones, ¿no? Porque se retrasasen por parte de Bolsonaro u otros poderes. Como punto de partida, y precisamente porque es uno de los puntos en común que tienen Brasil y Colombia, que se han convertido quizás en laboratorios, ¿no?, de lo que luego pasa en otros territorios, en el sentido que Brasil fue un foco de esperanza con el gobierno de Lula da Silva, que se convirtió en un referente, ¿no?, de las políticas, ni siquiera diría progresistas, sino de izquierda, sino progresistas, que de repente esa izquierda, ¿no?, que en Europa casi que se convirtió en un influencer, que generaba muchísima esperanza, que consiguió sacar de la pobreza a muchos millones de personas. Toda esa ola, ¿no?, reaccionaria que se volvió contra él y contra Dilma Rousseff, y que vimos lo difícil, ¿no?, que es que este tipo de propuestas políticas que apoyan, entre otras cosas, un estado del bienestar, puedan desarrollar política. Y en el caso de Colombia lo estamos viendo con esta candidatura también de coalición de partidos de izquierdas progresistas y otros que son moderados, que cuando parecía que era evidente que iba a ganar las elecciones, pues, como escribía, pues consiguieron la peor victoria de las posibles, ¿no?, que es que de repente, cuando se supo que habían ganado esta primera vuelta, pues se encontraron enfrente, en lugar del candidato que era fácil ganarle relativamente, pues a un multimillonario reaccionario con muchas cosas en común con Donald Trump, ¿no?, y que parece que va a ganar. Entonces, ¿por qué estos surgimientos de líderes ultrarreaccionarios en estos contextos donde
tanto Brasil como Colombia son el primer y el segundo país más desiguales de América Latina. ¿Y qué puede hacer la ciudadanía para generar esos espacios, ¿no? Para combatir a poderes tan potentes? Esta pregunta, que es introductoria, podría llevarnos toda la hora de conversación, pero bueno, la idea es que sea fluido y que puedan también conversar, no solamente individualmente, sino entre vosotras. Entonces, Marcia, si te parece, te doy la palabra. Puedo empezar, entonces. Es una buenísima pregunta. Yo creo que tengo que decir, soy una profesora de filosofía y todo el tiempo pienso si las personas son capaces de comprender lo que se pasa. Entonces, soy latinoamericana, soy brasileña, viviendo en Europa, acá en Francia, en los otros países que conozco, tengo visto una cosa muy curiosa, que es la dificultad de comprender nuestros problemas, de comprender, por ejemplo, por qué Bolsonaro ha llegado al poder, cómo esto es posible. Entonces, creo que es absolutamente importante comprender el fenómeno para crear posibilidades de suplantarlo, de llegar a una superación de todo esto. No es posible responder a la pregunta ¿cómo? Sin una profunda comprensión de las condiciones de posibilidad que han creado esta situación. Entonces, de una manera muy resumida, voy a decir pocas cosas para empezar un diálogo con Patricia y con Andrea. Pienso que el Brasil ha caído en la paradoja de la democracia. Esto es evidente. Entonces, las personas han elegido una persona como Bolsonaro y su proyecto de poder, que no es un proyecto isolado, es un proyecto, no es aislado de todas las otras, de todos los otros proyectos, del proyecto de la iglesia, del mercado, que es muy importante en Brasil hoy. También con el proyecto neoliberal, que es un verdadero tormento, es una verdadera tortura contra la América Latina a mucho tiempo. Es esta idea de que la América Latina es un laboratorio, es una idea de Moniz Bandera muy antigua, que tiene décadas de discusión. Entonces tenemos que lembrar que Chile, Brasil, Argentina, Colombia y todos los otros países son países en mira del colonialismo, del imperialismo, del neoliberalismo, que es la formulación actual de todo esto. Entonces, la primera cosa a pensar es que tenemos caído en esta paradoja, que es la posibilidad de, por medio de la democracia, actuar, elegir una persona o un proyecto que es antidemocrático. Entonces, este es el primer aspecto. Tenemos que, por esto, trabajar, en mi opinión, tenemos que trabajar más, que comprender mejor cómo se pasa la elección. Tenemos que comprender justamente que el voto es un verdadero acto económico político hoy, que este acto debe ser restaurado a las personas. Entonces, hoy, como profesora, como intelectual pública, hago el esfuerzo de todo el tiempo hablar de la importancia del voto, de la importancia de la discusión en torno de esto, considerando que estamos en un año de elecciones. Después, es importante comprender que esta paradoja es posible porque teníamos a muchos años, desde 2013, tenemos una verdadera un lavado del cerebro brasileño, que es muy competente, muy bien producido por los medios, por la media, por los medios de comunicación, la media brasileña.
que es evidentemente pareja, trabaja junto con las iglesias y evidentemente con los políticos brasileños que son el Congreso Nacional. Me refiero sobre todo a estas oligarquías patriarcales, capitalistas, estos hombres que son absolutamente descompromisados de la democracia en Brasil, pero trabajan por sus propios intereses. Entonces, esta idea de que hay un lavado del cerebro, esto es una cuestión importante. Este lavado no es no es solamente un efecto o una producción del presidente de la República, Bolsonaro es un eximio productor de discursos en torno de esta tecnología de psicopoder, pero es también un trabajo de los medios, de las redes sociales. Entonces, tenemos que tener en cuenta que lembrar todo el tiempo de que rememorar que hay un uso antiético de los medios sociales. Las campañas que son hechas por WhatsApp, por ejemplo, es una cosa absolutamente loca en Brasil. No hay ningún tipo de controles sobre esto hoy. Entonces es un problema y un problema que si Lula llega a vencer las próximas elecciones, tendrá que construir una regulación de los medios de comunicación que serán fuertes y que son consideradas hoy en Brasil como por mucha gente como una interrupción de esto que es un elemento también secuestrado por la extrema derecha, que es la libertad de expresión. Entonces, tenemos este escenario. Tenemos también las oficinas o la grande oficina del odio. Entonces, Bolsonaro hace muy bien el discurso del odio, pero este discurso del odio, este discurso muchas veces ya era a mucho tiempo, venía siendo utilizado por la media tradicional, por la media hegemónica en Brasil. Entonces, es importante rememorar esto. Hay una guerra cultural contra las personas democráticas en Brasil. No es solo una guerra contra la izquierda, pero evidentemente contra la izquierda es una guerra peor, pero todas las personas democráticas en Brasil hoy pagan mucho caro en función de esta guerra contra la democracia. Y evidentemente es una guerra contra los indígenas, contra las mujeres, contra las personas que habitan las periferias. Entonces es importante lembrar que hay un aumento del número de casos, por ejemplo, de feminicidio. Los pueblos indígenas son todo el tiempo bajo todo tipo de violencia estatal, incluso una violencia que no tiene limitación. Hay también un número muy grande de asesinatos por parte de la policía contra las favelas, contra las personas que son negras, que son afrodescendientes. Hay muchos casos de violencia. Hay ejemplos terribles en los últimos días. Entonces, ¿y qué se puede hacer contra esto? La sociedad está en estado de choque. Esto es un problema porque todas las personas tienen mucho miedo de salir para las calles para hacer manifestaciones, porque tienen verdaderamente miedo de la muerte violenta. Esto es un factor que impide que la gente entre en procesos de lucha
porque la guerra contra la gente es muy intensa. Y esta guerra es evidentemente contra las personas que son los indesirables, ¿cómo se dice? Perdón. Indeseables o desechables. Perdón, porque ¿no? a veces el francés me atraviesa un poco porque tengo que hablar mucho en francés. Indeseables. Pero es esto que quiero decir. Tenemos un aumento, en mi opinión, grave, intenso, de la violencia contra todos los pueblos indígenas, contra la población de las favelas, contra las personas afrodescendientes. Es una guerra estratégica. No es una guerra casual, no es una cosa que comienza porque Bolsonaro o Bolsonaro o seu partido sean personas simplemente malas y naturalmente malas. Son personas que tienen un proyecto de poder. Esta guerra es una guerra de exterminio. Bolsonaro, hay una denuncia contra él en el Tribunal de Haya. Hay más de 1 millón de firmas en esta denuncia. La situación de Bolsonaro hoy, pienso que es cada día más evidente, las personas consiguen comprender un poco mejor, pero él aún hay cerca de 30% de intenciones de voto. Considerando todo esto, es mucha cosa. Es un gobierno evidentemente que ha caído en desgracia por parte de la población, pero tenemos 30% de gente que es capaz de votar nuevamente en esta persona. Entonces, es grave nuestra situación. Es esto que tengo a decir para empezar. Me gustaría mucho oír a Andrea y saber qué piensa sobre esta cuestión que Patricia ha planteado. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcia. Además, me gustaría, Andrea, si es posible, porque Andrea Aldana está en España acogida por el programa de Reporteros Sin Fronteras, precisamente porque su trabajo documentando las protestas más importantes que ha vivido Colombia en su historia como República de Colombia, que tuvieron lugar hace un año y que precisamente tiene que ver con ese agotamiento de la ciudadanía por las consecuencias de la pandemia, por ese confinamiento, por ese hambre que se vivía literalmente en ciudades como Cali. Y hay periodistas, poquitas también hay que decir, que documentaran el paro, y menos en Cali, erais muy poquitos. Y eso le ha acarreado precisamente amenazas por parte de los actores armados, entre los que se incluyen actores estatales, ¿no? Por documentar precisamente cómo la ciudadanía intenta generar esos espacios cívicos. Cuéntanos, por favor, tu experiencia en ese sentido, y en un contexto como el colombiano, que probablemente sea el país con más tejido asociativo del mundo y más articulado y con relación entre ellos, y que, sin embargo, pues lleva 60 años de guerra y nunca como hoy, desde 2010, ha habido tantos asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos, de líderes sociales. Por tanto, efectivamente. Pues a ver, yo quiero partir por decir que Colombia es, sin ser colombocentrista, pero Colombia sí es un estado un país especial, porque es un país que todavía sigue en guerra. Llevamos más de 70 años en guerra y es un país que tiene que tuvo y tiene, porque aún está la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional activa, tiene las guerrillas más antiguas del continente americano, tiene los paramilitares más antiguos del continente americano, y son figuras que siguen activas, ¿no? Por tanto, la política en Colombia siempre, no, o sea, hay discursos que giran en torno a la corrupción, hay discursos que giran en torno a nuevas políticas, pero la política en Colombia siempre, y las elecciones casi siempre han estado marcadas en torno a la seguridad, ¿no? En quién ofrece seguridad. Por eso los años preelectorales y los años electorales históricamente han sido los años más violentos de Colombia. ¿Qué pasa? Que como nos ofertan seguridad, pues la gente sale a votar demandando seguridad. Entonces, la figura de Colombia, el político de Colombia, que casi siempre
se gana los votos de la derecha, porque hay que decirlo, Colombia es un país mayoritariamente de derechas, pues siempre está buscando esa figura paternalista que viene a poner las cosas en orden, ¿no? Entonces eso fue Álvaro Uribe Vélez, que fue desde que Álvaro Uribe Vélez llegó al poder, siempre ha marcado la figura autoritaria en Colombia, entonces siempre la hemos tenido. Y eso es un poco que tú decías, cómo estos autoritarios se abren campo en el escenario político. Pues porque si tienes un escenario inseguro, pues la gente necesita a alguien que venga a poner orden, ¿no? Entonces la derecha sabe leer muy bien esas emociones de la gente, y por eso se han montado tradicionalmente en Colombia estas figuras autoritarias. Solo tuvimos un abismo de algo, una visión de algo distinto, aunque era el continuismo, y era cuando tuvimos el presidente que negoció la paz. El presidente que negoció la paz en su primer mandato era la ficha de Álvaro Uribe Vélez, pero en su segundo mandato se le separó a Álvaro Uribe, el autoritario, y dijo: voy a hacer los acuerdos de paz con la guerrilla. Entonces, claro, la derecha del país dijo: no, ¿cómo se va a hacer un acuerdo de paz con la guerrilla, que con los terroristas no se negocia? Pero era un país con una guerra política de hace 70 años, ¿no? Entonces, eso dividió al país en dos. En el primer escenario político del 2014 perdió el que iba a hacer los acuerdos de paz, pero la gente, ese progresismo que estaba empezando a formarse en Colombia, dijo: no podemos dejar que el acuerdo de paz se pierda, y salió millón y medio de personas más a votar a la calle a salvar el acuerdo de paz. Entonces es cuando el presidente, que era de Uribe, que era Juan Manuel Santos, ahora era el progresista. Pero lo que trato de explicar con esto es que siempre se ha movido la política en torno a la seguridad, a que haya paz o a que no haya paz. ¿Qué pasa después? Bueno, la guerra mediática de la que habla Marcia es impresionante. Las redes sociales han jugado un papel significativo en Estados Unidos, en Brasil, en Colombia, en todas las partes donde nacen estas figuras autoritarias. Y luego vuelven y eligen a Iván Duque, que es nuestro actual presidente, que se oponía al acuerdo de paz, ¿no? Entonces elegimos otra vez la guerra. ¿Y qué hizo este presidente? Pues volvió a bombardear. Nosotros ya no teníamos soldados que morían en combate en el territorio rural de Colombia. Teníamos por primera vez la cifra en ceros de soldados que morían con una mina quiebrapata caminando. Por primera vez en la historia de Colombia pasaron 2 años sin que un soldado perdiera una pierna pisando una mina quiebrapata en Colombia. Pero así les dicen, perdón, son minas antipersonas. Pero este presidente volvió a bombardear los campos, volvió a los combates y volvimos a la guerra, ¿no? Entonces, claro, la guerra exacerbó los ánimos de los actores armados, volvimos al viejo escenario, pero los comandantes políticos, los que le daban el norte político a la guerra, habían salido, porque la guerra tiene principios y eso hay que entenderlo. Cuando uno es periodista de conflicto armado, uno entiende qué es terrorismo y uno entiende qué es guerra. Pero cuando tú sacas a los comandantes políticos del escenario, que es el problema que ha tenido Colombia toda la vida con sus acuerdos de paz, que siempre piensa en los líderes de estos grupos armados, pero nunca piensa en los mandos medios, entonces saca a los líderes políticos del escenario, les hace un acuerdo de paz, los ubica, pero quedan los mandos medios que tienden a la criminalización. Entonces ahora tenemos una guerra en Colombia, pero totalmente criminalizada, ¿sí? Pero es que somos el país que pone el 70% de la cocaína del mundo, entonces, según la ONU. Entonces, si tú tienes al país que pone el 70% de la cocaína del mundo para que la siga poniendo, necesitas una guerra. Entonces, ahorita todo está... Entonces, ¿qué pasó? Se exacerbó la violencia en la guerra en Colombia, empezaron a matar líderes. Claro, la gente estaba diciendo: no, volvamos al acuerdo de paz, por favor, salvemos el acuerdo de paz. Y todo el que alzaba la voz para salvar el acuerdo de paz en las regiones, lo asesinaban. Tenemos más de 4.000 líderes sociales asesinados desde la firma del acuerdo de paz. Estamos hablando de casi un colegio asesinado de gente que defiende el tejido social. Tenemos centenas de líderes ambientales que en este momento, es que la condena de Colombia son sus recursos. Colombia tiene coltán, Colombia tiene oro, Colombia tiene oxígeno, que hoy es otra valor, Colombia tiene cocaína, o un territorio muy próspero para la mata de coca. Es el único país donde da hectáreas, porque en México lo probaron y no pudieron sembrar la coca en Colombia, y por eso es que Colombia sigue siendo la materia prima de este mercado ilegal. Me fui.
Que decías que la maldición de Colombia precisamente son sus recursos. Son y por sus eso... recursos, entonces siempre estamos marcados en torno a la seguridad. Y claro, se exacerbó la violencia y suena cliché, pero te lo juro porque estuve en la mitad de ellos, que es verdad, que le quitaron tanto y empobrecieron tanto a Colombia, que voy a decir la frase cliché, que le quitaron hasta el miedo. Entonces, la gente se cansó. La gente un día se cansó porque además nos cogió una pandemia que nos empobreció a todos, hablo de manera mundial, y una pandemia en que la mitad del cuidado se la dejaron fue a los policías, ¿no? Entonces, si tú salías a la calle y violabas el toque de queda, la policía te golpeaba hasta matarte. Eso fue lo que desencadenó las protestas en el 2020 en Colombia, que un ciudadano, un abogado de Bogotá violó el toque de queda, la policía lo agarró y lo mató a golpes. Al otro día las cámaras de seguridad registraron a la policía golpeando al sujeto, se llamaba Javier Ordóñez, y claro, el dictamen de medicina legal dijo que había muerto a golpes. Lo mataron, al otro día salió toda Colombia a protestar por el asesinato de este señor y nunca más volvió a quedarse quieta Colombia. Entonces luego llegó 2021 y el presidente dijo, como la pandemia nos dejó tan pobres, lo que tenemos que hacer es una reforma tributaria y pagar más impuestos para salvar el hueco. Y uno decía, pero es que ¿quién lo asesora? O sea, ¿quién lo asesora? Y claro, al otro día que el hombre dijo lo de la reforma tributaria, todo el país salió. Todo el país salió a protestar y un mes después él como respuesta mandó a la policía. Y claro, empezaron a asesinar civiles y él salió, él tumbó al ministro, el ministro al mes y medio renunció, pero ya teníamos 100 muertos acumulados. ¿Y qué pasa? Que hoy las protestas no las dirigen en Colombia, estos no son los 60 y los 70, ya no las dirigen los sindicalistas. Hoy la protesta en Colombia, la pauta en Colombia la mandan, la ponen los estudiantes y los jóvenes, y son jóvenes que no tienen oportunidades, que no tienen, ni estudian ni trabajan porque no tienen con qué. No es que no lo hagan por voluntad, sino porque no tienen con qué. Entonces tú ibas a Cali y los chiquiticos de la primera línea, que eran una suerte de jovencitos que podían ir desde los 14 a los 25 años, eran jovencitos con los que tú hablabas y les preguntabas por qué estaban ahí, además arriesgando la vida. Hubo un momento en que hubo una balacera, eso es una anécdota personal, y empezaron a decir, primera línea, se titularon primera línea porque era la primera línea de la defensa contra la policía, que era la que estaba matando civiles. Y era una línea defensiva, no ofensiva. Entonces empezaron a disparar, nosotros quedamos en la mitad de la balacera y estos chicos empezaron a decir, primera línea, cubran a los periodistas. Y de repente a mí me hizo un círculo de jovencitos con unos escudos de lata que estaban poniendo el pecho por mí. Entonces yo como que muerta del susto, porque he de decirlo, estaba muerta del susto, pero caigo en cuenta, me salgo indignada y les digo que se protejan ellos también, porque la vida de ellos también vale. Y me dicen, que es lo más triste de todo, me dicen, es que, madre, nosotros escogemos por qué dar la vida, me regañan. Nosotros escogemos por qué dar la vida y yo no entiendo. Y me dice, sí, es que para nosotros los periodistas son importantes, porque es que a ustedes sí les creen. Entonces, o sea, nosotros somos tan poco que ni palabra tenemos, era lo que me estaba diciendo. O sea, era supremamente triste el escenario en Colombia. Habían otros chicos que estaban ahí porque ahí les daban comida 3 veces. Y que aparte se las daban con amor. Claro, las madres de los barrios llevaban las comidas en unas cocas de icopor y les decía, las firmaban, les decían, ánimo, tú puedes. Entonces, estos chiquitos que no han tenido futuro, que lo único que tenían en ese momento era presente, en ese presente eran héroes. Y por esa heroicidad se iban a hacer matar. Entonces, eso es lo que pasa en Colombia, que no tienen nada que aferrarse. Entonces, este presidente, que lo único que hizo fue empobrecer todo, no hay nada peor para un gobernante que tener a gente que no tiene nada que perder. Y eso fue lo que hizo Duque, el presidente. Empobreció al país al punto de que el 10 o el 15% de Colombia no tenía nada que perder. Y esa es la Colombia que va a salir a las calles, porque yo estoy muy asustada con el escenario electoral. Esa es la Colombia que va a salir a las calles y ya no vamos a tener 3 meses, sino 6 meses, probablemente un año de paro y de protesta nacional. Porque la gente está agotada y es la primera vez que yo veo a Colombia agotada, pero cuando tú nunca has tenido un cambio en los gobiernos, cuando toda la vida te ha gobernado la derecha, eso es insostenible, es democráticamente insostenible. La gente necesita ver cómo es otra cosa para que no pase esto, para que la olla no explote. Pero pasa como el sapo,
Bueno, no, ya. No, pero es que me parece además que es tan interesante porque hay un escenario tan compartido entre Brasil y Colombia, porque cuando hablamos de espacio cívico, desde aquí, desde Europa, pensamos mucho desde la reflexión intelectual, ¿no? Como un espacio donde pensar para respuesta. Pero como muy bien estaba explicando Andrea y como yo también he visto en Brasil, todos estos movimientos tan potentes que realmente ponen en jaque al Estado y a las grandes multinacionales y a todo lo que es el poder económico, ¿no? Que está arrasando con los recursos, son movimientos que por una parte acompañan en dar soporte en las necesidades básicas, en el arropo, no solamente las necesidades básicas, sino también afectivas, ¿no? De decir, son grupos realmente de redes de afectos y de apoyo mutuo, y desde ahí ya construyen cuáles van a ser las estrategias, ¿no? Que creo que eso tenemos muchísimo que aprender aquí desde Europa. Y además es que cuando hablamos de que la gente sale a protestar, en los dos países estamos hablando de que les matan, literalmente, ¿no? En el caso de Cali hay 80 personas que fueron asesinadas por policías, algunos vestidos de policía, como hablábamos antes, pero también por muchos vestidos de civil y por algo mucho más terrible, y es que el propio Estado mandó la orden a la gente de clase alta de Cali que sintió que estaban poniendo, lo que siempre dicen, ¿no?, en riesgo la economía, porque la economía no son esas personas que estaban pasando hambre durante la pandemia con trapitos rojos que ponían en las ventanas para que supieran que ahí se pasaba hambre y, como decía una mujer, dice, los trapitos se volvieron rosas, ¿no?, de cómo pasaba el tiempo y ahí el Estado no estaba, sino que esas clases privilegiadas, que les llaman las camisas blancas, salieron armados con total impunidad por las calles a atacar, y lo vinculo también con lo que decía Marcia, a los pueblos indígenas que bajaron desde los territorios a unirse al paro y empezaron a dispararles con toda la impunidad delante de los actores institucionales, ¿no?, de la policía y el ejército. Escoltados por la policía. Hubo una cantidad de civiles en un barrio rico de Cali. Cuando estábamos en la época de las protestas, una de las mayores fuerzas de protesta de Colombia son los indígenas, porque el sur del país es muy indígena. Y se llaman, y cuando estos pueblos se unen se les llama la minga del suroccidente de los pueblos, o la minga indígena cuando son solo indígenas. Y cuando ya estaban, ¿por qué llega la minga? La minga no llega porque sí inmediatamente al paro, la minga llega porque se da cuenta que la policía está matando a los jóvenes. Entonces la minga se une y en un momento llegan 10.000, o sea, te estoy hablando de en horas, llegaron 10.000 indígenas a la ciudad de Cali a proteger a las juventudes. Cuando llegan, hacen bloqueos. Bueno, eso depende de la lectura que se le quiera dar. Si tú hablas con un manifestante, eran puntos de resistencia. Si tú hablas con alguien rico, de los barrios ricos, eran puntos de bloqueo. Si tú hablabas con la iglesia, eran puntos de confluencia, ¿no? Entonces, la minga indígena corta las calles y claro, ¿qué fue lo que pasó? Pues que los supermercados de los barrios ricos dejaron, algunos, ¿no?, dejaron de recibir abastecimiento, que es una frase muy famosa que luego dice Francia Márquez, que es la vicepresidenta de Gustavo Petro, el candidato de la izquierda que hoy tiene opciones en Colombia. Cortaron las calles y yo hablaba, porque yo fui a entrevistar gente, pues lo que hace uno, ¿no?, hablar con todos los actores. Entonces yo fui a hablar con los ricos de ese barrio, fui a hablar con los paramilitares desmovilizados y que seguían delinquiendo, pero que vivían en ese barrio también, y fui a hablar con militares que también vivían en ese barrio. Es que en ese barrio vivían ricos normales, narcos, militares y bueno, en fin. Y fui a hablar con todos y todos decían, es que imagínate, tuvimos que ir a comprar el pan y nos daban una barra de pan por familia. Entonces yo decía, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? Que cuando cortaron los indígenas las calles, esta gente que se vistió de blanco porque salieron a hacer una marcha pacífica vestida de blanco, salieron con sus metralletas, con sus pistolas, que además es ilegal el porte de arma en Colombia, y salieron a dispararle a la gente, a los indígenas. Y ese día hubo 8 indígenas heridos de gravedad por impactos de balas. Y lo peor de todo es que habían videos que registraban a la policía escoltando a la gente vestida de blanco, a los civiles, mientras los civiles le disparaban a los indígenas. Y el comunicado oficial de la policía era que habían ido a responder porque se reportó que unos indígenas estaban dañando unos carros. Ese era el comunicado oficial. No hablaban de los impactos de balas a los indígenas ni nada. Era increíble. Entonces, cuando yo voy a hablar con esta gente y les pregunto que por qué disparan, dicen, no, es que no nos estaban dando sino un pan.
Y yo les dije, pero bueno, había que resolverlo a tiros. Entonces me dicen, no, pero es que ellos empezaron dañando unos carros. Y yo, sí, pero había que resolverlo a tiros. O sea, como que la lógica en Colombia de la clase dirigente, de la clase, de la élite, de los ricos, no sé, llámelo como quiera, es que todo se resuelve a plomo, a bala. Entonces es muy difícil sostener espacios cívicos y ciudadanos en un territorio que lleva 70 años resolviendo todo a bala. Es muy difícil que la gente entienda la vía del diálogo de la que tanto habla Marcia. Pues precisamente esa es la siguiente pregunta, ¿no? En contextos tan violentos y de violencias además tan múltiples, ¿cómo se puede desarrollar estrategias para preservar esos espacios cívicos, Marcia? Entonces, es muy bueno escuchar a Andrea hablando de Colombia porque realmente tiene muchos puntos de contacto con Brasil. Nuestro problema histórico, compartimos un poco de este problema histórico que es la colonización, pero también la esclavización de toda la gente en Brasil. Esto es una herida histórica muy grande. Y después el histórico de los golpes, el histórico también de las dictaduras en Brasil. Esto es muy grande. Creo que una cosa que puede nos ayudar a comprender y producir realmente este operador, cómo hacer, ¿no? Que es un operador complejo, cómo hacer. Pienso que si tenemos en cuenta que, por ejemplo, quiero decir, tenemos que plantear una pregunta antes. ¿Qué son las personas o qué son los grupos que están en el poder? Son grupos que tienen este monopolio de la violencia, grupos que son los criminales que han llegado al poder, que tienen la muerte como método, como en Colombia es lo mismo. La muerte es el método. ¿Cómo era el método de los invasores de estas tierras que han sido llamadas de Américas? Entonces, la muerte es siempre el método de los patriarcales, de los hombres patriarcales. Es el método de la gente que hace, de estos hombres que hoy hacen la guerra. La guerra de Ucrania y la OTAN es la misma guerra que se pasa y que acontece, que se pasa, que se da justamente porque han hombres que tienen deseo de hacer la guerra para ganar mucho dinero. Es una industria. Andrea ha mencionado esta industria de la seguridad. Entonces, por detrás de la industria de la seguridad existe la industria de la violencia, la industria del miedo, y la guerra es el ápice, es el momento que está acima de todos los otros en producción de violencia. Entonces, en Brasil tenemos los grupos de exterminio que funcionan, que accionan como milicias, que primero eran criminales que simplemente tenían el control del comercio del agua, del gas y también de las armas en Río de Janeiro. Bolsonaro viene de este lugar. Él siempre fue justamente el político que ha sido elegido por estos grupos. Es absolutamente concatenado, ligado con estos grupos. Los asesinos de Marielle son del mismo grupo de Bolsonaro y sus hijos. Entonces estamos realmente tomados por los criminales, por gente que son socios, son compañeros en un proyecto. Entonces no hay ninguna posibilidad de transformar el país, nuestro país, en una nueva democracia, en una democracia posible, en cuanto tenemos a esta gente en el poder, porque agen no para el país, agen en función, con el objetivo de tener todo el tiempo el saque,
es el saque lo que buscan. Saquear el país, saquear, explorar, matar, violentar, violar, derrubar, destruir la floresta amazónica y todos los otros biomas. La destrucción es su táctica, es su estrategia y es su táctica al mismo tiempo. Miran con esto el dinero, el lucro, el capital. Entonces, no hay caminos para hacer nada delante de esto, porque si estamos en un estadio más avanzado, que España conoce, que Portugal conoce, que Francia, que Italia, que Alemania conoce más bien que todos los otros, que es el estadio de la destrucción que llegará a una destrucción muy más radical. Entonces, a la destrucción de la gente, de las poblaciones, sin ningún tipo de limitación. Entonces, a pocos días tenemos en Brasil el asesinato de una persona enferma, con una persona que tenía un hombre negro, que tenía esquizofrenia, y la policía ha asesinado a esta persona con gas en el coche de la policía. En una escena, en una demostración de poder, de violencia, de crueldad, que es absolutamente algo que choca, que toca y choca y causa un impacto absolutamente terrífico sobre las personas. Este es digamos, podemos decir, como una imagen dialéctica de todo lo que pasa y de todo lo que puede pasar y que va a pasar, que va a acontecer, que va a resultar si no interrumpimos, si no somos capaces de interromper el proceso de fascistización de nuestro país. Entonces, quiero decir, para nosotros brasileños no hay nada más importante en este momento que retirar Bolsonaro del poder, como ha sido en Estados Unidos, porque sin Trump, con Biden es terrible, pero con Trump era probablemente peor para los americanos. No lo sé si es mejor para la América Latina y para el mundo, pero tengo absoluta certeza que para los americanos parece mejor. Entonces, creo que Brasil vivimos justamente en esta situación. Tenemos que retirar Bolsonaro de este lugar. Evidentemente no es la completa solución, no basta. Será muy difícil para Lula da Silva si él llega a vencer las elecciones. No lo sé cómo será. Tengo mucha imaginación para pensar, para proyectar un gobierno posible, pero será muy difícil, muy difícil. Pero hay una voluntad general, yo pienso, mismo del centro de la derecha democrática en Brasil, que es pequeña, de mudar, de cambiar esta situación. Creo que no es posible de pensar en nada, en ninguna forma de resistencia que no sea en este momento resistencia al fascismo, con todo que él carga, con toda la carga de violencia que hay en el fascismo, el racismo, la xenofobia, la misoginia, todas las formas de violencia que son violencias asesinas y visan justamente la destrucción del país, para venderlo, evidentemente, porque para Bolsonaro la floresta amazónica, los otros biomas, los ríos, la naturaleza como tal, es solamente commodity, es solamente una cosa para vender. Una cosa para vender, no para vender para el país, para vender para sus amigos, entre ellos.
Entonces estamos en esta situación que es terrible. Evidentemente necesitamos de la ayuda de toda la gente para pensar esto y para producir otras alternativas. Pero para finalizar quería decir, tenemos mucha gente en lucha. Entonces, los movimientos como Movimientos Sin Terra, movimientos de las personas que no tienen habitación, que no tienen casa, los movimientos feministas, hay mucha gente que se organiza. Yo misma participo de una movimentación que tiene una campaña grande de las feministas que ha empezado hace un año. Tenemos todo el Brasil tomado por esta campaña contra el feminicidio, pero es una campaña que visa justamente crear bases, de crear comunicación entre las mujeres para que en el futuro tengamos espacio queremos esto, un partido feminista, queremos tener mujeres en el poder, vamos a tener una presidenta en el futuro, no hay posibilidad de no pensar en esto. Hoy estamos nos articulando, hay muchas articulaciones, las personas hacen colectivos, hacen sus pequeños movimientos, están se afiliando a los partidos, están produciendo todo el tiempo, yo lo puedo llamar de la resistencia urgente y la resistencia posible en sus propios territorios. Pero al mismo tiempo es todo el tiempo resistir contra nuestros asesinos, es resistir contra la gente que quiere y contra los grupos que quieren el asesinato, que quieren matar. Es esto que las personas que habitan las periferias, las favelas hoy viven en Brasil. Entonces es muy grave lo que pasamos. Creo que retirar Bolsonaro del poder es absolutamente urgente, no hay, esto es el comienzo, es cómo podemos hacer cualquier cosa, depende justamente de tener otro gobierno. Este gobierno no nos permite respirar, es esto. Vale. Andrea, querías puntualizar un aspecto sobre esto y luego os quería hacer una pregunta. Es que tú hablabas de la importancia del diálogo en estos procesos o esa creación de espacios cívicos como resistencia en últimas. Y yo quería poner una anécdota muy particular que pasó precisamente en Cali. Es que Cali fue como el epicentro y concentró todo lo que estaba pasando en Colombia. Y es que el diálogo y la pedagogía son fundamentales para que la resistencia no degenere en caos. Y sí, yo sé que el caos se crea y todo eso, pero eso es muy bonito para los artistas. En países como Colombia, el caos solo deja muerte y destrucción. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó? En Colombia pasó que hubo una anécdota particular, también estaba yo ahí, y es que a estos chicos de la primera línea que estaban cortando las calles, en un momento llegó un agente de la fiscalía. Y esta gente de la fiscalía, como no lo dejaron pasar, se bajó, sacó su pistola y mató a un joven. Así, de la nada, eso quedó grabado. Claro, pero habían 100 muchachos haciendo la manifestación. Entonces se le fueron los 100 y el policía judicial de la fiscalía disparó contra otro joven. No lo mató, pero quedó tirado en el suelo herido. Entonces ya era caos, porque los jóvenes estaban enardecidos y cuando tú sientes que no hay justicia, porque ya era como el joven número 20 que asesinaban en Cali, pues esta gente se le fue al policía. Lo agarraron, él disparó todos los tiros que tenía en su arma, pero él estaba luchando, podría tener 6 o 9 tiros y estaba luchando contra 100 personas. Estas 100 personas lo agarraron y lo golpearon y lo lincharon y lo mataron a punta de golpes. La primera línea mató a un policía de la fiscalía, a un policía judicial. Yo me acuerdo, yo nunca he visto el estado humano de una manera tan salvaje. La turba, ¿no? La turba. Que de verdad no tienen ni cómo controlarlos, porque yo gritaba, por favor no lo hagan, no hagan lo que tanto rechazan, me golpearon, me empujaron. La gente cuando está enardecida, la turba no piensa. Entonces, claro, eso sí fue noticia a nivel nacional, cómo habían linchado al policía de la fiscalía,
que también es un crimen. ¿Qué pasó después de eso? Claro, bueno, muchos jóvenes los capturaron, hubo la persecución, pero ¿qué pasó después de eso? Las organizaciones sociales que estaban abanderando, liderando este paro, se dieron cuenta que con esta juventud había que hablar. Había que hablar y se activó una figura que en Colombia no se veía hace años, que se veía solo en las universidades públicas, y era la Asamblea Popular. Entonces, ¿qué pasó? En barrios de Cali y en barrios de Medellín, porque en Medellín también se estaba poniendo el tropel con la policía y la juventud muy difícil, se activaron las asambleas populares y empezaron a reunirse, pues a hacer ¿qué? Asambleas por barrios, pero eso no se veía, yo creo, desde la época del hippie, de los 60, de las asambleas, pero me di cuenta ahí de la importancia que era reactivar y politizar, no en el mal sentido, no en el sentido de la politiquería, sino de volver política una resistencia, porque si la resistencia no tiene un norte político, un norte de cambio, pues tú solo vas a tener caos y gente matándose porque sí. Entonces, eso fue muy importante en Colombia porque se reactivaron todas estas figuras que ya parecían muertas y ya tú veías hablar a unos jóvenes que eran nulos en conceptos políticos, no hablando con conceptos políticos, pero sí una manera más politizada, ¿no? O sea, ya entendían, al menos porque estaban saliendo en las calles, ya entendían qué era lo que había que cambiar, y eso era, por eso es que era tan importante el diálogo en ese movimiento, para que al menos dejaran que entendieran que la justicia por mano propia no era justicia, era venganza, y que eso solo iba a traer más sangre. Entonces, por eso es que yo resalto tanto el tema del diálogo y la pedagogía, y es una cosa que el movimiento que hoy representa a Gustavo Petro, que yo no soy petrista, quiero aclararlo, yo soy francista, que es la de Francia Márquez, se dieron cuenta. Francia Márquez se dio cuenta porque ella iba a los territorios en Cali a hablar con las juventudes, a decirles que, muchachos, y a explicarles, ¿no? A explicarles que era con las madres de los jóvenes asesinados, para que el odio no enraizara pues en ellas, ¿no? Entonces la figura de Francia ha sido muy importante en la política en Colombia porque es un mensaje de dignidad, pero con amor. O sea, ella no la insultan, la tratan mal, claro, porque ella es pobre, negra y izquierdista, ¿no? Y Colombia es antiizquierdista, aporofóbica y racista. Entonces, por eso es tan importante la figura de Francia en el movimiento, y tan importante, ella representa para mí el diálogo. Y es súper importante porque los movimientos sociales se dieron cuenta que se tenían que organizar en torno al diálogo para que ese paro no terminara en una guerra sin sentido. Y de hecho, es curioso cómo en las últimas semanas, ¿no?, la candidatura de Pacto Histórico, de esta coalición de izquierdas, ha subido muchísimo en las encuestas por el protagonismo que se le ha dejado al partido, ¿no?, tener a Francia Márquez, porque realmente representa a todos esos grupos excluidos históricamente, pero la noche del resultado electoral, cuando se dieron cuenta de que necesitaban voto moderado, ya no le dieron el turno de palabra, ¿no? Sí, no, y a mí me encanta Francia porque no se corta con Gustavo Petro. O sea, Gustavo Petro, a ver, los dos candidatos que tenemos con el feminismo tienen un problema. Eso es un hecho. Obviamente más Rodolfo Hernández, porque para Rodolfo Hernández las mujeres tienen que estar criando o en la cocina o en la casa, pero que en la política son invasoras. Sí, eso lo ha dicho. Luego dijeron que no, que se refería a la mujer de él. Sí, bueno, pero cuando dijiste que nuestro lugar era criar, ¿qué? También te referías es que él es como que de los que confunde magnesio con gimnasia. Entonces todo es un lapsus. Y bueno, y Gustavo Petro también ha tenido sus cosas, como cuando aborto cero. No, hombre, no es aborto cero, es un tema de decidir sobre los cuerpos de las mujeres. Bueno, eso son discusiones del feminismo. Y bueno, y temas de derechos adquiridos. Y claro, cuando Gustavo Petro sacó la bandera de feminismo cero, salió Francia y le dijo, no señor, feminismo, aborto cero no, derecho al aborto, punto, sin límites. Entonces como que a mí me encanta porque es como en Colombia decimos frontera, no le cuesta decir nada, viene de abajo, no se le ve ese olor, no ansia de poder, sino de verdad de cambio.
Y además ese liderazgo, ¿no? que viene además de la base social, de todo ese movimiento... De lucha de toda claro, la vida. pero que la mayoría de los movimientos sociales en Colombia están liderados por mujeres y en Brasil también. ¿Cómo sigue operando la figura de Marielle Franco, este tipo de liderazgos en Brasil para los movimientos sociales y para esa creación de espacios cívicos? Y también en la historia, ¿no? de Colombia, que han sido fundamentales, pero sobre todo, ya que has hablado de Francia, que Marcia nos pueda decir un poco cómo sigue vigente Marielle Franco, que como saben fue asesinada también por un plan institucional apoyado por las instituciones, ¿no? Por su papel de crítica. Entonces, es un hecho que la memoria de Marielle se mantiene como una memoria muy importante. Su familia, sus amigas, las personas que han luchado junto de ella, como yo misma. Evidentemente, este asesinato se mantiene siendo utilizado, instrumentalizado por la extrema derecha. Entonces, los hombres que han destruido una placa con el nombre de Marielle Franco, una placa como se utiliza en las calles, que las personas utilizaban luego después de su asesinato. Estos hombres que han sido candidatos en 2018 han reaparecido con el mismo gesto el mismo acto agresivo y violento ¿cómo se dice esto? De violar nuevamente, de violentar nuevamente el nombre de Marielle. Son personas que son hoy políticos en Brasil. Son gente que hace el mismo viva la muerte que los españoles conocen muy bien. Entonces, tenemos que saber de esto. Marielle es una persona, su memoria, su imagen, su lucha, es evidentemente importante para todas las mujeres que han asumido de manera corajosa, de manera fuerte, su memoria como impulso para hacer política, pero al mismo tiempo existe esta utilización, esta verdadera instrumentalización negativa de su nombre, que es el apanajo, no sé si se puede decir esto en español, pero este triunfo, se puede decir, esta bandera contra Marielle también existe. Entonces, hay esta oposición, este juego de fuerzas que es importante de conocer. Pero tengo una cosa a decir que creo que puede también nos ayudar a avanzar. Pienso que hoy en Brasil el saque ha sido tan perfecto que creo que Bolsonaro puede perder, que Lula ganará las elecciones porque el país ha sido suficientemente saqueado, todo ha sido robado, las empresas estatales han sido vendidas. Entonces, los pequeños sinvergüenzas, los pequeños bandidos, los grandes bandidos están unidos hoy. Los criminales están unidos, están en el poder, pero no tienen más que robar. Este es un movimiento histórico interesante que se pasa en los países que son países en desenvolvimiento, países que son destinados a la colonización, pero que às vezes pasan por un gobierno de izquierda, como ha sido en Brasil, o no exactamente de izquierda, un gobierno socialdemócrata que
había una preocupación de promover la alimentación de la gente, de luchar contra la hambre. Entonces, era solamente esto. Entonces, Lula y su gobierno, Dilma y su gobierno han investido mucho económicamente dentro de muchas limitaciones, pero han comparativamente con los otros gobiernos investido mucho en la educación, investido mucho en la posibilidad general, en todos los programas, en todas las políticas sociales, para que la gente tuviese algún tipo de dignidad para seguir con sus vidas. Entonces, el país ha vivido realmente una especie de progreso económico, social, político, etc. Y como el proyecto de la extrema derecha es solo la destrucción, es solo el robo, es solo la engañación, la manipulación, y robar, y violentar, y destruir, no tienen más que hacer. Porque es mejor permitir a la izquierda o a la socialdemocracia que haga algo, que trabaje, que transforme el país y que plantee el país nuevamente, que abra caminos para que el país pueda desenvolverse nuevamente. Entonces, después de 4, 8, 12 años, pienso que si Lula gana agora, dentro de 4, 8 o 12 años, es posible que la extrema derecha venga nuevamente para robar, saquear y violentar todo que ha sido hecho por la izquierda, que en el momento en que se dedica a trabajar por la gente, a trabajar por los derechos humanos, necesariamente produce desenvolvimiento. En el momento en que Lula piensa en los pobres, porque viene de los pobres, es un hombre que viene de la pobreza, certamente es dedicado a salvar a las personas de la pobreza, y este movimiento simple produce una nueva economía que ha sido justamente lo que se pasó en Brasil, para que los pobres tengan escuela, universidad, cursos técnicos, para que tengan donde habitar, para que tengan casas, para que tengan trabajo, oportunidades, como todo el tiempo él dice. Entonces, hay que crear un sistema democrático de distribución mínima de la renta y de las potencialidades económicas. Entonces, evidentemente, el país crecerá. Y evidentemente, cuando hay crecimiento, capital, cuando hay oro, cuando hay dinero, la extrema derecha, que es incompetente, pero sabe robar muy bien, porque son criminales perfectos, virá nuevamente. En este momento histórico creo que no tiene más cómo continuar su proyecto. Entonces es posible que Bolsonaro esté anunciando su propio fin, esté haciendo acuerdos con los golpistas en general, los interesados en tener un gobierno que trabaja de gente competente, de personas que son competentes, como son las personas que trabajan en el PT en Brasil, porque son muy competentes. Dilma Rousseff es una persona competentísima y odiada justamente por una trupe de hombres que son machistas, racistas, fascistas, que están en el poder desde el golpe de 2016. Entonces, quería decir esto porque estoy muy pesimista con todo, pero pienso también que mi pesimismo me hace lembrar, me hace pensar, me hace reflexionar sobre la incompetencia de la extrema derecha, que tiene
una verdadera carencia de candidatos y es por esto que Bolsonaro es el candidato que ha ganado, porque hay evidentemente una total carencia de otros candidatos en la derecha, que tienta todo el tiempo, que hace ese esfuerzo de capturar la extrema derecha y que en este momento también perde porque Bolsonaro está mucho más inclinado a trabajar con sus pares, que son los militares del partido militar, do que trabajar por los ricos. Entonces, hoy su posición no es la mejor. Esto es muy complicado lo que estoy a decir, pero es un juego de damas, ¿cómo se dice esto? De xadrez, yo no lo sé cómo decir en español. De ajedrez, pero ¿no? es un tablero complejo que tenemos que comprender. Es esto que tenía a decir sobre la situación. Han salido varios conceptos. Ahora vamos a dar el turno de preguntas a las personas que estáis aquí sentadas, o de reflexiones, no necesariamente de preguntas, pero bueno, aprovechando que están aquí sería lo más interesante. Pero han salido varios conceptos en la intervención de Marcia que me gustaría que Andrea desarrollase también en el caso de Colombia, ¿no? Ha hablado de hambre, estamos hablando de contextos en los que la pandemia ha desatado el hambre y que la guerra de Ucrania lo va a agravar, y ya lo estamos viendo mucho más, y de odio, ¿no? Y aquí juega un papel fundamental los medios de comunicación, que como periodista, Andrea, me gustaría que valorase qué papel juegan los medios de comunicación para poder generar estos espacios, ¿no?, cívicos, el apoyo a los movimientos sociales, cuando en realidad, por ejemplo, en Colombia se ve muy bien la capacidad que tienen los medios de comunicación de crear significados que no tienen conexión con la realidad, porque en Colombia, en gran medida, el hecho de que no haya gobernado la izquierda o un partido socialdemócrata, ¿no?, como pacto histórico en 200 años de historia, tiene que ver con el odio. Como me decía ayer un sociólogo, me decía, es que a nosotros nos educan en el odio a la izquierda, que tiene mucho que ver con la tradición, con la historia de las guerrillas, ¿no? Pero claro, ese odio que se alimenta tantísimo de los medios de comunicación, al final, contra quien se estrella es contra los defensores y defensoras de derechos humanos, es contra los líderes sociales, contra los líderes y las lideresas ambientalistas, y hay un peligro, que desde los medios de comunicación, que no generamos esos discursos de odio, sino que intentamos aplicar el enfoque de derechos humanos, de alguna manera ensalcemos a aquellas personas que están más amenazadas por su defensa de los derechos humanos, con lo cual parece que para defender los derechos humanos solamente lo pueden hacer unos cuantos, que son los que están dispuestos a perder la vida, ¿no?, como periodista. Y además tengo que decir que es muy interesante cuando ha contado lo que pasaba en la primera línea del paro, porque al final, si no hubiese estado ella y otros periodistas que he podido entrevistar en Cali, es que el discurso mayoritariamente de los medios de comunicación es que eran unos chicos que eran terroristas, es que eran vándalos, es que estaban saqueando, y en eso se quedaba, ¿no? Por eso la importancia de vuestro trabajo en primera línea. Pues bueno, yo quiero empezar por dejar claro lo que para mí es como el periodismo en esencia es contrapoder, es incómodo y es el que desnuda las autocracias, los autoritarismos y las vulneraciones a derechos humanos colectivos, civiles. Si no estamos haciendo eso, estamos haciendo propaganda. Y el problema que tiene Colombia es que primero siempre ha tenido muy pocos medios, o tuvo muy pocos medios, y los medios masivos de comunicación serán 5, que son los que llegan como a todo el país, pero son privados y pertenecen a banqueros, en su mayoría, si no todos, y los medios públicos, que son los que llegan a las regiones, pues son de la cartera de alcaldes y gobernantes, ¿no? Porque son los que ponen el presupuesto y la contratación. Entonces no hay ninguna veeduría sobre el tipo de diálogo o de discurso que manejan estos medios, ¿no? Entonces, pues si la clase dirigente tiene el poder de la mayoría de los medios, pues va a alimentar el discurso que necesita para conservar el poder, ¿no? ¿Cuál es la importancia de los medios de comunicación hoy en día en Colombia, sobre todo en la era de las redes? Pues muchísima, pero la tienen los medios independientes. Porque hoy en día el verdadero grano en sostener el poder de los de siempre son los medios alternativos. Bueno, no alternativos, los medios independientes. Y cada día, sí,
puede que el sostenimiento mate uno, pero al otro día nace otro. Entonces todo el mundo dice, está muriendo el periodismo, y realmente no está muriendo el periodismo, están muriendo las empresas de comunicación. Porque cada día nacen más medios independientes, y son estos medios independientes los que se están echando la bandera de contrarrestar estos discursos de poder. Entonces, para mí, entre más medios independientes haya, es sanísimo para una democracia, es lo que necesita una democracia para poder alternar su discurso, para que no lo monopolicen, que es lo que han hecho toda la vida. Entonces, casi que esta guerra, si tú revisas los discursos del Tiempo, El Espectador, que básicamente son los dos periódicos de Colombia, y eso que yo soy columnista de uno, hace 30, 40 años, eran discursos supremamente de odio contra las guerrillas asociadas a la izquierda, obviamente, pero supremamente suaves con el paramilitarismo que toda la vida ha sido asociada con el Estado, ¿no? Entonces, si la masacre la cometía un guerrillero, los subversivos asesinaron 3 campesinos no sé qué, pero si la cometían los paramilitares, en la vereda tal hubo 8 muertos por un ataque armado. Entonces uno verá, ¿pero qué es esto? O sea, y eso, hoy hay tesis de estudios del discurso de los medios de comunicación y cómo han ayudado a sostener ese poder, y ese poder que se ha hecho ahí a punta de violencia, ¿no? Entonces, cuando tú me dices que cuál es el papel, pues para mí es fundamental, porque, no sé, una democracia sin medios de comunicación no es democracia. Pero sobre todo porque esos medios independientes también están apoyando y arropando mucho a todas estas Claro. iniciativas ciudadanas, ¿no? Y Claro. por fin tienen un espacio en el que divulgarse, en el que poder publicar, por ejemplo, columnas, pero que también cuenten lo que están haciendo. No, ¿no? y sobre todo porque los periodistas, sobre todo las nuevas generaciones, hemos entendido que esta bobada que nos han dicho de darle voz al que no tiene voz, es mentira. Todo el mundo tiene voz, lo que no tienen es el medio para amplificarla. Entonces los periódicos alternativos, los medios alternativos, perdón, entendieron que ya no son ellos a veces los que tienen que ir a contar la historia, sino que hay que abrir el micrófono y que la cuente la víctima. En Colombia casi todos los colombianos son víctimas, y colombianas son víctimas. Entonces creo que ese es un nuevo discurso, pero todo eso ha sido mediado por el diálogo, por el mismo diálogo que le han propuesto las organizaciones sociales a los medios independientes. O sea, todo, de verdad que el diálogo en un país tan violento es muy necesario para abrir estos espacios cívicos de participación y para contrarrestarse a los poderes consolidados de toda la vida. Entonces, son muy claves los medios de comunicación hoy en esta era, y sobre todo en esta era de redes sociales, que la gente ya no quiere informarse, sino que quiere identificarse. Y se suelen identificar con simpatías o con odios, ¿no? Entonces, hoy más que nunca tienen que estar ahí estos medios de comunicación haciendo contrapeso y de la mano con las organizaciones sociales. Y me imagino que también construyendo discurso antimilitarista y pacifista, porque también hay que recordar que en medio de todo esto hubo un proceso de paz, del que hablaste antes con la guerrilla de las FARC, que no se ha hecho nada en estos 4 años, pero sobre todo es que se han asesinado a casi 400 exguerrilleros sin que el Estado esté protegiéndolos, y aparte de la injusticia que supone esto, que probablemente en un futuro la Corte Interamericana de Derechos Humanos, igual que pasó con Unión Patriótica, lo catalogue, ¿no?, como genocidio, porque se les está matando por haber sido miembro, es decir, por una razón como grupo, ¿no? Nosotros lo llamamos firmantes de la paz. Los firmantes de la paz, Han asesinado a efectivamente. 400 firmantes de la paz, eso ya dice mucho. ¿Quién se va a meter en un proceso de paz si saben que lo que va a venir después es esto, ¿no?, para empezar? Ha sido un verdadero aprendizaje poder escucharos, Marcia, Andrea. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar acá, gracias Patricia, gracias Marcia por estar ahí, gracias por la invitación y finalmente por abrir estos espacios de diálogo. Muchísimas gracias a la coordinadora por organizar este tipo de encuentros. La siguiente fecha, yo tengo una, pero es de 18 de octubre, ¿vale? Quería confirmar porque quedaba todavía mucho. Así que el 18 de octubre será el siguiente encuentro. Y muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras y a la Casa Encendida por ofrecer un espacio donde poder pensar juntas desde la creación de oportunidades y de esperanza. Así que tengáis una bonita tarde-noche y hasta la próxima, el 18 de octubre.